Cuando Marcos García, 32 años, chef en un pequeño restaurante del centro de Madrid, se agachó sobre la nieve frente a la puerta de su local aquella tarde de invierno para darle un plato caliente a una niña de 5 años que lo esperaba cada día a las 6 de la tarde con su gorrito de lana y su bufanda beige demasiado grande para ella. Cuando vio esos ojos grandes y tristes que se iluminaban cada vez que él salía con algo de comer, cuando escuchó su vocecita que señalaba algo a lo lejos, mientras los copos de nieve caían a su alrededor y las luces navideñas brillaban en el fondo, Marcos no podía saber que aquella niña que parecía no tener a nadie en el mundo era en realidad la heredera de una de las familias más ricas de España. No podía saber que había sido secuestrada 3 años antes y que su familia la buscaba desesperadamente, ofreciendo millones de euros a quien la encontrara. No podía saber que la mujer que fingía ser su madre era en realidad su carcelera. Y no podía saber que su simple gesto de bondad diario estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de ambos y sacarían a la luz una verdad que alguien habría preferido que permaneciera enterrada para siempre. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La primera vez que Marcos vio a la niña fue una tarde de noviembre, cuando el invierno ya había empezado a morder Madrid con su frío penetrante. Estaba cerrando el restaurante después de un día particularmente duro, cuando notó una figurita pequeña sentada en la acera al otro lado de la calle, bajo una farola. Era una niña. No podía tener más de 5 años. Llevaba un plumífero gris demasiado ligero para aquel frío, un gorrito de lana beige con un pompón en la punta y una bufanda del mismo color enrollada varias veces alrededor del cuello. Estaba sentada allí, inmóvil, mirando las luces del restaurante, con una expresión que Marcos no pudo descifrar. Marcos tenía 32 años y llevaba aquel pequeño restaurante solo desde que su padre había muerto 3 años antes. No era un local de lujo, al contrario, era uno de esos sitios donde la gente del barrio venía a comer platos sencillos pero buenos, cocinados con amor e ingredientes frescos. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para pagar el alquiler del local y el de su pequeño piso de arriba, pero era feliz así. Cocinar era su vida, lo único que sabía hacer realmente bien. Su padre le había enseñado todo lo que sabía, pasando horas y horas juntos en aquella cocina que siempre olía a ajo y aceite de oliva. Cuando murió de un infarto repentino, Marcos se encontró solo en el mundo. No tenía hermanos. Su madre había muerto cuando él era niño y nunca había tenido tiempo para construirse una familia propia. El restaurante era todo lo que tenía. Aquella tarde, al ver a la niña sentada en el frío, no lo pensó 2 veces. Volvió a entrar en el restaurante, preparó un plato de cocido madrileño todavía caliente, lo puso en un recipiente y salió para llevárselo. Cuando se acercó, la niña no huyó. Lo miró con aquellos ojos grandes y oscuros, sin miedo, pero también sin esperanza, como si estuviera acostumbrada a no esperar nada bueno de la vida. Marcos se agachó frente a ella, le sonrió y le tendió el recipiente. Le dijo que hacía frío y que tenía que comer algo caliente. La niña dudó un momento, luego cogió el recipiente con sus manitas heladas y empezó a comer. Comía deprisa, como si temiera que alguien pudiera quitarle la comida de un momento a otro. Marcos le preguntó cómo se llamaba. La niña, entre bocado y bocado, dijo que se llamaba Sofía. Le preguntó dónde estaba su mamá. Sofía señaló vagamente hacia el final de la calle y dijo que mamá estaba trabajando. Marcos miró a su alrededor. No había ningún adulto a la vista, nadie que pareciera estar buscando a una niña. Era extraño, pensó, dejar a una niña tan pequeña sola en el frío. Pero no era asunto suyo, se dijo. Quizás la madre trabajaba en alguna de las tiendas cercanas y no tenía a nadie con quien dejarla. Esperó a que Sofía terminara de comer. Luego le dijo que podía volver cuando quisiera, que él siempre le daría algo de comer. Sofía lo miró con una expresión que él nunca olvidó. Una mezcla de sorpresa, gratitud y algo que parecía incredulidad, como si no pudiera creer que alguien pudiera ser amable con ella, sin querer nada a cambio. Luego una mujer apareció en la esquina de la calle. Era delgada, con el pelo oscuro y una expresión dura. Llamó a Sofía con voz cortante
y la niña se puso de pie inmediatamente, como un soldadito que responde a una orden. Sofía corrió hacia la mujer sin volverse atrás, y las dos desaparecieron en la oscuridad. Marcos se quedó allí un momento, con el recipiente vacío en la mano, preguntándose qué acababa de ver. Había algo que no iba bien en aquella escena, algo que no podía identificar pero que le dejaba una sensación de malestar en el estómago. Pero la vida continuó, como siempre, y Marcos volvió a sus cazuelas y a sus clientes. Sofía volvió la tarde siguiente, y la siguiente, y cada tarde desde entonces. Llegaba siempre a la misma hora, las 6 de la tarde, cuando el restaurante estaba abierto pero no demasiado lleno. Se sentaba siempre en el mismo sitio en la acera de enfrente y esperaba. Nunca entraba, nunca llamaba, nunca pedía nada, simplemente esperaba, con sus ojos grandes que miraban fijamente la puerta del restaurante. Y Marcos salía siempre. No importaba lo ocupado que estuviera, no importaba cuántos clientes hubiera, siempre encontraba 5 minutos para prepararle algo caliente y llevárselo fuera. Con el paso de las semanas empezaron a conocerse, o mejor dicho, Marcos empezó a conocer a Sofía, porque la niña hablaba poco y de sí misma contaba aún menos. Pero a través de pequeños fragmentos, pequeñas frases dichas casi por casualidad, Marcos empezó a hacerse una idea de su vida. Sofía vivía con su mamá en un piso no muy lejos de allí. Mamá trabajaba mucho, le decía siempre, y por eso tenía que estar fuera. A veces mamá la llevaba con ella mientras hacía sus cosas, otras veces la dejaba sola en el piso. Marcos notó que Sofía nunca hablaba de un papá, ni de abuelos, ni de otros parientes. Parecía que en su mundo solo existían ella y esta madre misteriosa que él solo había visto aquella primera tarde. Notó también otras cosas. Notó que la ropa de Sofía, aunque limpia, era siempre la misma. Notó que cuando comía lo hacía siempre con aquella prisa desesperada, como si cada comida pudiera ser la última. Notó que tenía miedo de los ruidos fuertes y que se sobresaltaba cada vez que alguien levantaba la voz en el restaurante. Un día le preguntó por qué no iba al colegio. Sofía lo miró con una expresión confundida, como si no entendiera la pregunta. Dijo que mamá le enseñaba las cosas en casa, que no necesitaba ir al colegio. Marcos sintió una alarma sonar en su cabeza. Una niña de 5 años que no iba al colegio, que estaba fuera en el frío durante horas, que comía como si llevara días sin comer. Algo no cuadraba. Le preguntó si tenía amigos, si jugaba con otros niños. Sofía negó con la cabeza. Dijo que mamá no le permitía hablar con nadie, que tenía que estar callada y portarse bien. Cada día Marcos descubría algo nuevo que le preocupaba. Sofía no sabía que era un parque infantil. Nunca había visto una película en el cine. No sabía que existían los cumpleaños con tartas y velas. Era como si hubiera vivido en una burbuja, aislada del mundo, privada de todo lo que una niña de su edad debería conocer. Intentó preguntar más, pero Sofía se cerró como una ostra. Dejó de hablar, bajó la mirada y empezó a temblar ligeramente. Marcos entendió que había tocado un punto sensible y cambió de tema, pero desde aquel momento la inquietud no lo abandonó. Empezó a investigar. Buscó en los periódicos locales, en los sitios de noticias, en cualquier fuente que pudiera encontrar. Buscaba casos de niños desaparecidos, buscaba noticias de familias en dificultades, buscaba cualquier cosa que pudiera explicar la situación de Sofía, pero no encontró nada, o al menos nada que pareciera corresponder. Mientras tanto, el invierno avanzaba, y con él la Navidad se acercaba. Las calles de Madrid se llenaban de luces y decoraciones. Las tiendas exponían escaparates brillantes, y en el aire había esa atmósfera de fiesta que envolvía la ciudad como una manta cálida. Pero Marcos no podía disfrutar de nada de esto. Cada vez que veía a Sofía, con su gorrito y su bufanda, sentada en el frío esperándolo, sentía el corazón encogerse. Fue una tarde de diciembre, pocos días antes de Navidad, cuando todo cambió. Sofía había llegado como siempre, pero aquella tarde había algo diferente en ella. Estaba más nerviosa de lo habitual. Miraba a su alrededor continuamente, y cuando Marcos le llevó la comida, no empezó a comer enseguida como hacía siempre. Marcos se agachó junto a ella, como hacía cada tarde. Le preguntó si todo iba bien. Sofía dudó mucho tiempo, tanto que Marcos pensó que no iba a responder. Luego, con voz muy baja, dijo algo que le heló la sangre en las venas.
Dijo que mamá no era su verdadera mamá. Marcos se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Le pidió que repitiera, pensando que había entendido mal. Pero Sofía repitió, siempre con aquella voz baja y temblorosa. Dijo que se acordaba de otra mamá, una mamá con el pelo rubio que se reía siempre y que la llamaba con otro nombre. Dijo que se acordaba de una casa grande con un jardín y de un papá que la hacía volar por los aires. Dijo que luego un día llegó esta mujer y desde entonces no había vuelto a ver a la mamá de verdad ni al papá. Marcos sintió que el mundo se le caía encima. Lo que Sofía estaba describiendo sonaba terriblemente a un secuestro. Una niña llevada lejos de su familia, criada por una extraña que fingía ser su madre. Le preguntó si se acordaba de su verdadero nombre, el que la mamá rubia usaba. Sofía pensó mucho tiempo, frunciendo el ceño en el esfuerzo de recordar. Luego dijo un nombre que Marcos nunca había oído: Aurora. Mamá la llamaba Aurora. Marcos empezó a temblar, no por el frío, sino por la realización de lo que estaba descubriendo. Le dijo a Sofía que la esperara, que volvería enseguida, y corrió dentro del restaurante. Con las manos temblando, abrió el ordenador y tecleó en el buscador las palabras que temía escribir: niña secuestrada, Aurora, España. Los resultados le golpearon como un puñetazo en el estómago. Aurora Mendoza, 3 años, desaparecida de una villa en las afueras de Marbella el 15 de marzo de 3 años antes. Hija de Alejandro y Beatriz Mendoza, una de las familias empresariales más ricas de España. Nunca encontrada a pesar de las búsquedas masivas, las recompensas millonarias, las llamadas desesperadas de los padres. Marcos pinchó en artículo tras artículo, devorando cada detalle. Había fotos de la villa de la que la habían sacado, fotos de los padres con los ojos rojos de llorar, fotos de los investigadores rastreando los alrededores. Había entrevistas, reconstrucciones. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Teorías. Había sido el caso del año, el que había mantenido a España en vilo durante meses. Las fotos mostraban a una niña con los mismos ojos oscuros de Sofía, la misma naricita, la misma barbilla. Una niña que 3 años antes tenía 3 años y que ahora tendría 6, la edad correcta. Marcos sintió que le faltaba el aire. Durante semanas había estado dando de comer a una niña secuestrada. Durante semanas había estado a pocos metros de la solución de un caso que había conmocionado a España, y no se había dado cuenta de nada. Volvió fuera corriendo, pero la acera estaba vacía. Sofía había desaparecido, y con ella la mujer que la tenía prisionera. Marcos no durmió aquella noche. Pasó horas leyendo todo lo que pudo encontrar sobre el caso de Aurora Mendoza. Leyó artículos de periódico, entrevistas a los padres destrozados, teorías de los investigadores. El caso había causado sensación 3 años antes. Aurora había sido sacada de su habitación en plena noche, sin que nadie oyera nada. Las sospechas se habían centrado inicialmente en la familia, como suele pasar en estos casos, pero las investigaciones habían exonerado rápidamente, tanto a los padres como a cualquier otra persona del entorno familiar. La pista más acreditada era la de un secuestro con fines de rescate, pero ninguna petición había llegado jamás. La niña simplemente se había esfumado, como si la tierra se la hubiera tragado. Los padres habían ofrecido recompensas cada vez más altas, habían contratado investigadores privados, habían hecho llamamientos en televisión, pero todo había sido inútil. Después de 3 años, el caso había sido archivado como no resuelto, aunque la familia nunca había dejado de buscar. Marcos entendió que tenía que actuar y tenía que hacerlo rápido. Si aquella mujer había entendido que Sofía le había contado algo, podía desaparecer de un momento a otro, llevándose a la niña quién sabe dónde. A la mañana siguiente fue a la policía. Contó todo lo que sabía, mostró las fotos de Aurora, explicó dónde y cuándo veía a la niña. Los agentes lo escucharon con escepticismo inicial, pero cuando verificaron los detalles del caso Mendoza, la atmósfera cambió. Se iniciaron búsquedas inmediatas. Agentes de Paisano empezaron a patrullar la zona alrededor del restaurante de Marcos. Se comprobaron todos los pisos del barrio, todos los hoteles, todas las casas de alquiler,
Pero la mujer y Sofía parecían haberse esfumado. Marcos estaba desesperado. Cada día que pasaba era un día en que aquella niña seguía en manos de quien la había secuestrado. Cada día que pasaba era un riesgo más de que desaparecieran para siempre. No podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en Sofía, en sus ojos tristes, en aquella vocecita que le había revelado su secreto. Se reprochaba no haber entendido antes, no haber actuado enseguida. Se preguntaba dónde estaría ahora, si estaría bien, si tendría frío y hambre. Se preguntaba si la mujer la estaría castigando por haber hablado. Luego, el día de Navidad, pasó algo que nadie esperaba. Marcos había mantenido el restaurante abierto aquel día, a pesar de ser festivo. Lo había hecho porque esperaba, contra toda lógica, que Sofía volviera, que apareciera en la acera como había hecho durante semanas, con su gorrito y su bufanda, esperándolo. Y a las 6 de la tarde, contra todo pronóstico, Sofía volvió. Estaba sola, temblaba de frío y de miedo, y cuando vio a Marcos, rompió a llorar. Corrió hacia él y se agarró a sus piernas, como si fueran lo único sólido en un mundo que se estaba derrumbando. Marcos la cogió en brazos, la llevó dentro del restaurante y llamó inmediatamente a la policía. Sofía, entre sollozos, contó que la mujer había huido cuando vio a los agentes en el barrio. La había dejado sola en el piso, diciéndole que no se moviera, que volvería, pero no había vuelto. Sofía había esperado un día entero. Luego el hambre y el miedo la habían empujado fuera, hacia el único sitio donde sabía que podía encontrar ayuda. Las horas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La policía llegó en pocos minutos, seguida de asistentes sociales y médicos. Sofía fue llevada al hospital para ser examinada, mientras los agentes registraban el piso donde había vivido durante 3 años. Marcos insistió en quedarse con ella. No quería dejarla sola, no después de todo lo que había pasado, y extrañamente, las autoridades se lo permitieron. Quizás porque vieron cuánto confiaba la niña en él, cuánto se calmaba cuando él estaba cerca. Mientras tanto, los padres de Aurora fueron contactados. Alejandro y Beatriz Mendoza salieron inmediatamente de su villa en Marbella, con el corazón en un puño y lágrimas en los ojos. Cuando llegaron al hospital y vieron a Sofía, no hubo dudas. Beatriz se derrumbó de rodillas, sollozando. Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de creer que aquella niña de 6 años fuera la misma que había perdido 3 años antes. Temblaba, lloraba en silencio, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarlo. Marcos los observó desde lejos, con el corazón encogido. Vio el dolor de 3 años de búsquedas infructuosas disolverse en lágrimas de alivio. Vio la esperanza que habían mantenido viva contra toda lógica transformarse finalmente en realidad. Pero la prueba de ADN confirmó lo que todos ya sabían en el corazón. Sofía era Aurora Mendoza. El reencuentro entre Aurora y sus padres fue un momento que Marcos nunca olvidaría. La niña, inicialmente confundida y asustada, pareció recordar algo cuando vio a su madre. Alargó una mano y tocó el pelo rubio de Beatriz, murmurando algo que sonaba como mamá, y Beatriz la abrazó como si no quisiera soltarla nunca más. En los días siguientes salieron a la luz los detalles de lo que había pasado 3 años antes. La mujer que había secuestrado a Aurora se llamaba Carmen Delgado y había sido una empleada despedida por la familia Mendoza algunos meses antes del secuestro. Había planeado todo con cuidado, esperando el momento adecuado para llevarse a la niña. Sus motivaciones habían sido una mezcla de venganza y codicia. Odiaba a los Mendoza por cómo la habían tratado y pensaba poder obtener un rescate millonario. Pero cuando se dio cuenta de lo arriesgado que era ese camino, cambió de plan. Decidió quedarse con Aurora, criarla como su hija, hacerle olvidar a su verdadera familia. Había manipulado a la niña, haciéndole creer que sus verdaderos padres ya no la querían, que la habían abandonado. La había convencido de que ella era la única persona en el mundo que cuidaba de ella, creando un vínculo enfermizo basado en el miedo y la dependencia. Durante 3 años había vivido moviéndose de una ciudad a otra, usando documentos falsos, haciendo trabajos eventuales. Había mantenido a Aurora aislada del mundo, sin colegio, sin amigos, sin nadie que pudiera sospechar.
Lo que no había previsto era que un simple chef de un restaurante de Madrid se preocuparía por aquella niña que veía cada tarde en la acera. Carmen Delgado fue arrestada una semana después, mientras intentaba salir de España en un ferry hacia Marruecos. Fue condenada a 20 años de cárcel por secuestro de menor. Un año después, Marcos estaba cerrando el restaurante después de un día particularmente intenso, cuando oyó que llamaban a la puerta. Abrió y se encontró frente a Aurora, con su gorrito de lana y su bufanda beige que había insistido en conservar a pesar de la ropa nueva y cara que ahora tenía. A su lado estaban Beatriz y Alejandro Mendoza, que sonreían. En el año transcurrido muchas cosas habían cambiado. Aurora había tenido que afrontar un largo camino de recuperación. 3 años con una secuestradora le habían dejado cicatrices profundas, miedos que tardarían años en superarse. Pero con la ayuda de psicólogos especializados y sobre todo con el amor incondicional de sus padres, estaba volviendo poco a poco a ser la niña que podría haber sido. Había recuperado los recuerdos de su vida anterior, aunque algunos seguían confusos. Recordaba su habitación con las paredes rosas, el perro que se llamaba Canela, el olor del jardín en primavera, pero también recordaba las cosas malas, y esas todavía la hacían despertarse por las noches gritando. Una cosa, sin embargo, nunca había olvidado: Marcos, el señor amable que le daba de comer cuando tenía hambre. El único adulto que en 3 años le había mostrado bondad sin querer nada a cambio. El hombre que la había salvado. Los Mendoza habían querido agradecérselo, por supuesto. Habían intentado darle la recompensa que habían ofrecido, 10 millones de euros. Pero Marcos había rechazado. Había dicho que no había hecho lo que había hecho por dinero, que no sería justo aceptarlo. Los Mendoza no habían insistido, pero habían encontrado otras formas de mostrarle su gratitud. Habían hecho reformar su restaurante, lo habían ayudado a contratar personal, habían recomendado el local a todos sus amigos ricos. En un año, el pequeño restaurante de Marcos se había convertido en uno de los más apreciados de Madrid. Pero sobre todo, los Mendoza habían entendido lo importante que era el vínculo entre Aurora y Marcos. Habían entendido que aquel hombre era una figura fundamental en la vida de su niña, y lo habían acogido en su familia. Aquella tarde, habían venido a invitarlo a pasar la Nochevieja con ellos en la villa de Marbella. Marcos miró a Aurora, que le sonreía con aquellos ojos que había aprendido a conocer tan bien. Luego miró a Beatriz y Alejandro, que lo miraban con afecto y gratitud. Un año antes era un cocinero solitario en un pequeño restaurante, sin familia y con pocos amigos. Ahora tenía una niña que lo llamaba Tío Marcos, 2 personas que lo trataban como a un hermano y una red de afectos que nunca habría imaginado poder tener. Dijo que sí, por supuesto. Aurora dio palmadas de alegría y corrió a abrazarlo. Mientras la estrechaba, Marcos pensó en lo extraño que era el destino. Si no se hubiera parado aquella tarde de noviembre a darle un plato de cocido a una niña que tenía frío, nada de esto habría pasado. A veces basta un pequeño gesto de bondad para cambiar una vida, o quizás 2. Mientras caminaban hacia el coche de los Mendoza, Aurora se paró y señaló algo a lo lejos, como hacía siempre. Marcos miró en la dirección que señalaba y vio las luces navideñas que brillaban en los escaparates de las tiendas, los copos de nieve que empezaban a caer, la gente que caminaba con paquetes de regalo bajo el brazo. Era una escena normal, ordinaria, una de esas que se ven en cualquier ciudad durante las fiestas, pero para Marcos, aquella tarde parecía lo más bonito del mundo, porque sabía que aquella niña que un año antes no tenía nada, ahora lo tenía todo. Tenía una familia que la quería, un futuro por delante, y la certeza de que alguien cuidaría siempre de ella. Y sabía que también él, el cocinero solitario que no esperaba nada de la vida, había encontrado algo que no sabía que buscaba. Había encontrado un propósito, había encontrado una familia, había encontrado el amor en su forma más pura e incondicional. Aurora se durmió durante el viaje, con la cabeza apoyada en el hombro de Marcos. Él la miró dormir. Aquella niña que un año antes no tenía nada y ahora lo tenía todo. Y se dio cuenta de que también él lo tenía todo ahora. Tenía una familia, tenía un propósito, tenía amor. Y había entendido la lección más importante de todas, que a veces el destino te pone delante decisiones que parecen pequeñas, insignificantes,
Un plato de comida, 5 minutos de tu tiempo, un gesto de bondad hacia un desconocido, pero son precisamente esas decisiones las que definen quiénes somos y las que pueden cambiar el mundo. Si esta historia te ha recordado que incluso los pequeños gestos pueden cambiar el mundo, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran la bondad y las segundas oportunidades, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó el gesto de un chef que se paró a dar de comer a una niña que tenía frío.